En escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. Mi nombre, Automan. Bueno, amigos de Geeks Magazine, ¿cómo están? Creo que pues ya no es sorpresa sobre el tema que vamos a hablar. Muy buenas noches, días, mañanas, el momento en que estén viendo el video, no importa la hora que estén viendo el video, ¿cómo están? Estamos aquí con Andrés Mesa, @Apolo Dualis. Andrés, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Y pues yo, que siempre se me olvida presentarme, @Alejo Serrano, que así me encuentran en las redes sociales. Este es nuestro segundo Retro Talk. Esta vez estoy aquí con Andrés, porque pues Carlos tuvo como un inconveniente y no pudo venir porque habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la batalla final, y pues obviamente está pendiente porque es una serie que nos gusta mucho. Pero con Andrés decidimos que íbamos a hablar sobre una serie que también, por lo menos a mí, me marcó demasiado en la infancia, y pues como ya vieron en la intro del programa, es Automan. Sí. Andrés, más o menos ¿cuántos años tenías cuando veías Automan? No, yo era niño, tenía yo por ahí unos 8 años, sí, más o menos. Eso era, sí, unos 8 o 9 años. Yo recuerdo que estaba en el colegio y era impresionante que llegaban los miércoles, porque de hecho había como un programa especial de RTI en esa época, sí, que era una programadora del Canal 1, pues, eran 2 canales. Y RTI tenía un espacio que se llamaba Miércoles de Ficción. Entonces yo esperaba los miércoles por eso, porque creo que daba Mazinger a las 5 de la tarde, miércoles de ficción como a las 6:30, y por ahí a las 8 de la noche daban Automan. Es que esa era la época, pues, nos vemos un poco retro, Andrés y yo. Esa era la época donde en semana no había nada por las tardes de televisión, no había cable, y estaba la televisión educativa y cultural de Inravisión. Entonces eran clases para las personas que como el bachillerato por radio, pero sí, veían clases por televisión. Entonces les enseñaban a la gente a sumar, a multiplicar, pero se acababa como esa franja y empezaban como algunas cosas, y los miércoles daban Automan. Obviamente lo repetían los sábados. Sí, claro. Pero los sábados tenía uno el conflicto de que tenía que ir a catecismo para ir a estudiar para fuera de la primera comunión o la confirmación. Todos los compromisos sociales que tenía uno en la familia, y uno era desesperado porque uno quería ver era Automan y Manimal, el Lobo del Aire, el Auto Fantástico, Los Magníficos. Eso es lo que uno quería ver los sábados por la mañana, y no estar aprendiendo sobre cosas de religión. Pues Automan es una serie del 83, pero yo en el 83 tenía, se empezó a emitir en Estados Unidos el 15 de diciembre de 1983, así que yo tendría 5 años, y a Colombia debe haber llegado doblada al español, obviamente, por ahí unos 3 o 4 años después, cuando más o menos, sí, yo también tenía más o menos unos 8 años cuando la dieron aquí. Es decir, que cuando la serie llegó a Colombia ya se había acabado, porque fue una serie muy corta, 13 episodios nomás. Increíble, yo acabamos de verlo y no lo puedo creer, o sea, como así. Para mí fue una parte tan importante de mi infancia que no puedo creer que hubieran sido solo 13 capítulos. Es que el problema era que como la repetían tanto, entonces la dieron muchos años, pero era dele los mismos capítulos, y por eso uno se imagina que era muy larga. Además, a uno no le importaba, porque para mí esta es una de las mejores series de la infancia y una de las mejor hechas. Sí. O sea, con Automan a mí me pasa algo, como tuve que verla esta semana, con algunos capítulos que alcancé a ver. Esta serie, digamos que no ha perdido vigencia porque todavía se ve bien. Sí. Con Manimal hace unos años traté de hacerlo y sí me pareció que se veía muy ficticia. Claro. Automan sí todavía se ve bien. Entonces eso me parece chévere, y pues si se ve bien ahora, así, pues no sé. Sí, es que recordemos que el productor era Glenn Larson, que fue el que hizo Galáctica, la original. O sea, los tipos le metían muy buen billete a la producción como tal, y a la postproducción. Sí. Y la música, o sea, me acuerdo que Mike Post en esa época hizo la música de todas las series que uno veía gringas. Toda música, Mike Post.
era el Danny Elfman Sí. o el John Excel de la época que trabajan en todo, Sí. o el Ennio Morricone anterior, hace muchos años también, o el John Williams, que también tuvo mucha popularidad. Automan tenía ese intro, que de hecho yo tuve esa frasecilla famosa en mi video de Twitter mucho tiempo y alguna que otra persona me dijo, uy, Automan, qué chévere. Y era que cuando Walter Neviker creó Automan, ellos se presentan y tienen un diálogo ahí. Voy a tratar de conseguirlo en español, pero decía, en una escala de 1 a 10, piensa en mí como 11. Y Walter Neviker dice, he creado un monstruo. Sí, nos acentico mexicano. Claro, he creado un monstruo. Hay muchos datos averiguando y leyendo sobre esto. Walter Neviker, el papel lo representaba un actor que se llama Desi Arnaz Jr. Desi Arnaz Jr., obviamente su padre se llamaba Desi Arnaz, pero me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que él era el hijo de Lucille Ball. La del show de It's Lucy, ¿es que se llamaba? El show de Lucy. Show de Lucy. Y fue absolutamente famoso desde que nació, porque cuando la mamá quedó embarazada, hicieron todo un cambio en la serie, introdujeron esa historia en la serie de Show de Lucy, y cuando nació ya era un niño famosísimo, y los primeros sueldos que él empezó a recibir eran de $25,000 por salir como un bebé en una serie de televisión. O sea, es una cosa loca. Eso me llamó mucho la atención, no tenía ni idea. Sí, por eso es que hacían catálogos en el Junior, porque decía Arnaz era el papá y pues todo el mundo sabía que era el protagonista del show de Lucy. Es como si Pacheco hubiera tenido un hijo famoso. Sí, tendría que Fernando González Pacheco Junior le tendrían que poner obligatoriamente para diferenciarlo del papá. O como Daniel Samper, que también Daniel Samper Ospina, para que sepamos que no es el papá. Es una cosa impresionante. Fue un niño que cuando nació dijeron que costaba $50 millones, que porque en revenue y publicidad y ventas y patrocinio de cosas más o menos iban a recoger $50 millones cuando él nació, porque nació por aquí tengo el dato, en 1953. $50 millones en 1953 era mucha plata. El otro actor era Chuck Wagner, que era Automan, un man muy, muy bien puesto, un man muy pintoso. Se medía 1.95. Era grandísimo. Medía 1.95 y le ponían unas botas de 10 centímetros para hacerlo ver más imponente a uno. Y cuando le habla a Walter Neviker a Desi Arnaz, lo mira hacia abajo porque era muy alto, y fuera de eso lo entaconaban y lo ponían muchísimo más alto. Sí, da la impresión de que Desi Arnaz era chiquito, y pues no era un hombre alto, definitivamente, no, pero era un tipo normal, pero pues, se veía chiquito. Se veía chiquito al lado de Automan. La historia de Automan era muy chévere. El tipo era policía y él quería estar en la calle, pero pues entraba el jefe de policía cliché, el que pide otra su arma y deje su insignia. Y que grita y se enoja y no sé qué, y lo mandaba a su cueva, porque así le decía. Y el tipo era el de sistemas, y pues como obviamente está en el 83, no es como ahora que pues, existe el cibercrimen, pues ¿qué puede hacer un tipo en 1983 con un computador para luchar contra el crimen? Es que si no existía el cibercrimen. Claro, pero entonces haciendo contexto pues para los que no vivieron en esa época, en los 80 y más aún en los 70, cuando hablaban de un computador realmente no era un aparato de esto. Un computador era un dispositivo o una serie de dispositivos interconectados que pueden ocupar toda una habitación. Sí. Entonces realmente como que uno decía, no, pues los bancos, los hospitales, los ministerios de los gobiernos eran como las grandes empresas que tenían como esa necesidad de información tan grande como para justificar tener un computador. En esa época era el departamento de policía. Entonces, ¿qué tienen allí? Pues como el prontuario de todos los criminales. Sí. Cosas así, entonces como que veas que necesitamos buscar, que en este momento es muy común, que buscamos las huellas de fulanito y aparece en un momentito. Sí, en esa época eso era revolucionario. Sí, claro. Alguien así. Era bien complicado, pues si ahora lo es, pues antes mucho. Pero entonces lo chistoso del asunto es que no es como ahora que todos los policías pues tienen su computador y hacen sus informes y sus cosas. No. En esa época lo que tocaba hacer era que tenía que llenar un formulario, una requisición,
mandársela al departamento de sistemas y que el tipo de sistema recibiera eso en su cuarto cerrado, frío, con aire acondicionado, porque el computador necesitaba tener aire acondicionado y un entorno ultra limpio, para que entonces llegara, él hiciera como la programación, pudiera sacar la información, imprimirla y ahora sí mandársela con el patinador al policía que lo necesitara. Pero yo tenía como ese recuerdo borroso en la cabeza y ahora que vi la serie otra vez para grabar el programa, ni siquiera era un cuarto limpio y creo que ni aire acondicionado tenía. Donde estaba el cuarto de los computadores estaba también el trapeador, había basura, cajas, era como el cuarto de relujo donde tenían unos computadores. No, pero creo que está viendo el sótano de Walter. Pero no lo creó, fue en su casa. En su casa. Sí, claro. Ok. Sino que obviamente el tipo se conectaba ilegalmente, por supuesto, a la oficina y usaba el poder de procesamiento del computador de él para hacerlo. Y el tipo hizo en 1983 lo que no se ha podido hacer ahora, y es crear una inteligencia artificial autónoma y que tuviera conciencia de sí misma. Ajá. Cosa que no se ha hecho, no se ha podido hacer todavía, en un computador de pantalla verde. Pantalla VGA verde, y crea una representación holográfica, porque ese es el concepto, esa es la idea, y eso es como el sustento científico que daban en esa época. Este es un holograma súper avanzado, más avanzado que los de Star Wars, por ejemplo, y que fuera una representación visual, utilizaba muchísima energía para que fuera un holograma en cuarta dimensión, es decir, que pudiera tocarse, que tuviera una forma, digamos, física. Sí, eso es lo que decía Walter, que un holograma como tal, claro, se pueden hacer hologramas y uno los puede ver en la calle y todo eso, pero entonces se ve un poquito hechizo. Claro, con suficiente energía, ajá, puede ser que se vea real. Con más energía puede ser que se vea y se escuche real. Y con más energía hasta se sentirá real. Hasta se sentirá real. Que era como esa era sí. Bueno, pero digamos que sí tiene que ver como lo que sabemos ahora de física cuántica, como que sí, como que por ahí es la cosa. Sí, pero pues obviamente en 1983 eso era una novedad impresionante. Sí, no, va a ser Hay una película que se llama, si no estoy mal, Mad Science, que son dos tipos que con unos brasieres puestos en la cabeza también crean una chica holograma, y es el mismo concepto porque ella también es súper poderosa y podría crear absolutamente todo lo que ella quisiera, porque no es real, pero a la vez sí existe en el mundo. Pero salió de las fantasías de ellos, ajá, de cómo eran. Sí, exacto. Y fue lo que pasó con Automan, que Walter Merrick realmente pensaba cómo ser el policía perfecto, y diseñó el policía perfecto, y eso fue lo que él logró como plasmar en su programación. Cuando sale Automan, por eso me sorprende que él diga que en escala de 1 a 10 piensa en mí como 11. Como 11. Porque no tenía como los problemas que tiene el policía, que a veces se puede corromper, que no, es que yo tengo pereza, no quiero trabajar, o es que tengo este dilema moral. No, él tenía clarísimo qué era lo que tenía que hacer. Y era bueno por naturaleza. Claro, es que él dice que su programación está hecha para ver todo lo que una persona hace, copiarla e incluso mejorarla. Y menciona, por ejemplo, John Travolta bailando, no sé quién, no me acuerdo el nombre de un tenista que menciona. John McEnroe. Entonces, claro, pues obviamente él dice, no, pues yo lo que vea, lo copio y lo hago mucho mejor. De hecho, en la serie él baila, hace absolutamente de todo. Ya vamos para allá. 1983 sale esta serie, y pues obviamente no tenía absolutamente nada de CGI. O sea, era irónico porque pues en teoría es un personaje creado por computadora, pero la serie no tenía absolutamente nada hecho por computador. Todo era postproducción a mano y efectos de cámara. Sí. Me sorprendió ver cómo hacían el traje, porque el traje de Automan brillaba, y era que le pegaban unas cintas de una vaina que se llama Scotch Light, una cinta de esas Scotch de seguridad, y a punta de esa cinta le armaban el traje, o sea, era un traje negro y le pegaban las cintas, y a esa cinta la luz que reciben la devuelven aumentada, y la cámara lo captaba así, y luego en postproducción, por un efecto cromático, era que lo ponían como si brillara. Pero esto no es del 83, esto es del 78. Esto es el mismo efecto que utilizaron para crear los trajes de los kryptonianos en la primera película de Superman. Ajá. ¿Te acuerdas cuando sale, ¿cómo se llama el actor? Hoy estoy malo para los nombres. ¿El papá de Superman? El papá de Superman, Marlon Brando. Marlon Brando.
Cuando sale Marlon Brando en la película, y Jor-El, ese fue el mismo efecto. Y el tipo, pues Glenn Larson, vio la película, no le paró muchas bolas, pero se inspiró para hacer Automan cuando vio Tron. Ajá. La película original de Tron, no la de hace poco, con ese... Tron Legacy. Como Tron Legacy, con ese intento fallido de hacer una banda sonora con Daft Punk. No, es que lástima. La banda sonora fue genial, se hicieron un video para el álbum de Daft Punk, o sea, me parece bien. Sí. Pero el tipo, Glenn Larson ve Tron y dice, yo quiero hacer una vaina así. Por limitaciones, obviamente no podían hacer una serie, porque Tron debe hacer una película que costó muchísima plata en esa época. Pero entonces deciden que van a hacer Automan, y como las series policíacas tenían como tanto auge en esa época, pues era como lo obvio, Tron más policías, Automan. Claro, pero es también la época, ¿no? Porque recordemos que fue 1983 cuando el PC de IBM ya llegó a las casas, la gente lo podía tocar. Ya no era tan así que el computador es esa cosa grande, costosa y compleja que está por allá lejos. Un ENIAC o los computadores que eran de tu... Ya no es un mainframe, sino que ya realmente si uno era un contador, un ingeniero, uno puede tener en su casa, o en su oficina, uno puede tener un computadorcito de escritorio que se pueda conectar por teléfono con un mainframe. Entonces como que ya la gente veía esa tecnología como algo alcanzable. Como más cercana. Claro, entonces por eso tenía sentido... Puede que usted no lo tuviera en la casa, pero ya había visto uno. Claro, entonces, en las oficinas ya... En las oficinas la gente tenía ese tipo de cosas. Claro, porque pues, el 83, un año después fue que se lanzó el Macintosh. O sea, ya había computadores Apple, ya había una cantidad de cosas. Pues si se acuerdan el comercial de 1984 de Apple, o sea, ya era una tecnología como mucha más cercana. Y era muy chistoso porque el tipo quería ser policía, pues Walter Neviker, decía Hernández, quería ser policía, y lo mandaban a su cueva, ¡va a hacer la cueva! Y el tipo se iba a su sala de sistemas, pero él era policía de noche, porque de día le tocaba trabajar allá, y por la noche sí podía ir a solucionar crímenes. Como nos toca a nosotros, o sea, tenemos un trabajo de día, pero lo que nos gusta lo hacemos es por la noche. Son las 9:02 de la noche de un viernes, y estamos grabando este programa. Hoy es viernes, ¿qué? ¿16 de julio? 15 de julio. 15 de julio, y estamos grabando el programa porque hacemos lo que nos gusta, pero por las noches. Y lo mismo hacía Walter Neviker, se iba a pelear contra el crimen. Sí, a escondidas. Justamente con todos los datos que lo tenía con su computador, él cruzaba la información, se da cuenta de que había un cargamento que está como sospechoso, trata de cruzar las cosas, pero realmente los policías no le paraban bola, porque de hecho había un policía que es un señor ya, que era el duro, el niño mimado del capitán. Ese señor era un muy buen policía. Entonces lo que le tocaba hacer a Walter era simplemente como atar los cabos sueltos y dejarle ya el caso prácticamente resuelto para que llegara el man y rematar. Sí, porque no es como ahora que primero pasa el departamento, como todos los crímenes pasan por un departamento de... Pues eso es lo que pasa en series como CSI. Primero están todos los científicos analizando toda la información, esto, la huella, el no sé qué, esto, lo otro, y ya como que llegan como a una conclusión. Y entonces ahí se sale el detective, el que anda ya armado, pues con la pistola acá, y va y detiene a la persona. No, antes era lo contrario. El policía sí, no sé qué, era apellido Curtis. En la serie creo que era apellido Curtis. No, ese era el capitán. Creo que era el capitán Curtis, el viejito gritón. Capitán Curtis, y entonces ¿cuál era el otro? Entonces El otro era un señor alto, de gabardina, con corbata. Sí, y sombrero. Era el policía clásico, que ese era el que hacía el policía rudo, que enfrentaba a los malos y les pegaba y todo, era muy bacano. Pero el tipo era buen policía, o sea, usaba como su instinto, su malicia para resolver los crímenes. Lo que pasa es que era tecnófobo. Era tecnófobo. Entonces, claro, él lo ponían como, vea, ahí está el caso, vaya hable con el de sistemas y... ¡Qué pereza! Además porque él no le tenía cero credibilidad a cualquier cosa que pudiera provenir del departamento de sistemas. A ver, ¿dónde están aquí los...? Se me perdieron. Gerald O'Loughlin era el capitán Boyd y Robert Lansing era el teniente Jack Curtis. El teniente Jack Curtis, que era man... Que creo que el actor, Robert Lansing se llamaba el actor. Y entonces, claro, no es como ahora que confían primero en el de sistemas y luego van a solucionar las cosas, no, eso era una completamente distinta.
Las misiones, lo que le tocaba a Walter eran misiones muy sencillas, pero siempre incorrían en peligro porque había persecuciones y... Claro, entonces ahí es donde entraba como lo tan interesante de Automan, y es que justamente como en esto, como pasa un poco ahora, ¿no? Que uno dice, casi que cualquier cosa uno la puede construir con una impresora 3D. Basta con que haya un diseño y a través de un programa especial uno puede conectarlo con impresora 3D y puede imprimir cualquier elemento físico. El concepto traducido a hace 30 años era algo similar. La idea es que había como una especie de como un plotter, como un elemento que físicamente en el mundo físico era capaz de crear un holograma, que fue una representación tridimensional de algo que venía en un diseño. Entonces Automan tenía un carro, sí, que era espectacular. El carro era lo mejor. Yo veía la serie era para que saliera el carro. Y como el carro era real, pero no era real, el carro no respondía a las leyes de la física como responde un carro normal. Entonces él iba en el tráfico y simplemente hacía esto, y pasaba a los otros. Pero lo mejor era cuando daba la curva en una esquina y volteaba 90 grados, y como Walter nunca se ponía el cinturón, siempre terminaba tirando en la ventana. De hecho, si no usara el cinturón se hubiera matado, pero el problema era que como él sí era un ser humano, de verdad no era un holograma, entonces él seguía con la inercia normal, entonces él siempre quedaba... Claro, él quedaba pegado al... Quedaba pegado a la... Mientras que Automan estaba así fresco, como que, ay, ¿qué pasó? Sí, seguía normal, porque él sí era un holograma, entonces él no necesariamente respondía a esas leyes de la física. El carro era un Lamborghini Countach. Ajá. Era una locura, o sea, y era lo mismo, el carro lo pintaron de negro y le pusieron esas cintas a los lados. Lucecitas de neón. Y lucecitas, pero era eso. Ajá. Pero, ¿sabes qué es lo que más me gustaba a mí? Que el carro lo armaba Curso. Curso, sí. Curso, que en la introducción del programa salía un póster de una vieja así en vestido de baño, y Curso le hacía un corazoncito, y eso era lo más chévere, porque Curso lo presentaban como él mismo. Sí, que esa era Heather, esa actriz se llamaba, pero era de Fall Guy, ¿cómo es que se llamaba The Fall Guy? Profesión Peligro. Profesión Peligro, que era una serie con el hombre nuclear, ¿es que se llama el hombre nuclear? Lee Mayors. Lee Mayors tenía una serie también muy famosa en la época, también seguramente también hecha por Glenn Larson, algo así, con música de Mike Post, por supuesto, y tenía una mona muy bonita que era... Se llamaba Heather Thomas. Aquí está. Entonces, Heather Thomas era muy famosa en la época, había un afiche en la introducción donde salía Heather Thomas en vestido de baño amarillo. Curso, sí. Entonces salía en el vestido de baño y Curso antes le hace el corazoncito más. Entonces era muy chistoso porque simplemente era una estrellita que andaba por allí. Entonces, si ustedes se acuerdan o alguna vez pudieron ver en los computadores viejos, en modo texto, o cuando uno entra a DOS, realmente se ve que uno está escribiendo y se ve como algo que parpadea. Eso todavía. Cursor, claro. Todavía en un Word 2014 o el que sea, él está titilando ahí y ese era Curso. Claro. Y él era el que permitía, él era un poliedro, porque así era la representación física de él, no era un palito, sino un poliedro, y creaba pues todas las cosas y Automan tenía el carro, tenía un helicóptero. En algún capítulo recuerdo que tenía una moto, eso no lo he podido ver, y a veces lo que él necesitaba se lo armaba. Entonces alguna vez le hizo una guitarra y una arma y unas vainas súper bacanas que pues obviamente si uno las ve ahora pues no tienen el mismo impacto, pero en esa época eso era... No, y además usted ve un Lamborghini ahora del 83, ese carro todavía se ve espectacular, y era el sonido. Eso era muy interesante. Y digamos que lo lograban no solamente con eso, sino que no sé qué tipo de trato habían hecho con el resto de la industria, pero ese carro, por el hecho de ser el carro de Automan, no se veía en ninguna otra película, como pasó con el Lobo del Aire. El Lobo del Aire era un helicóptero de rescate, pero uno nunca veía en otras series, en otras partes, que era el mismo helicóptero. De hecho, era muy extraño cuando a veces sacaban en los créditos, que sacan como stills, como fotogramas de la película, y uno veía que el helicóptero donde habían rescatado a la gente era uno como el Lobo del Aire. Pero nunca lo mostraban así realmente como... El Lobo del Aire era un Bell A22, un Bell A22, y el de Automan era un Bell Jet Ranger. O sea, era como de la misma empresa, pero no eran el mismo helicóptero. Pero igual se veía, el de Automan se veía como
lleno así como en polígonos, entonces se veía muy chévere. Pero como uno no lo veía en ninguna otra parte, en el imaginario de uno como niño era como que lo habían hecho especialmente para esa serie. Para la serie. Y realmente era un helicóptero. Un helicóptero normal, claro, pues obviamente. Modificado. Y lo mismo la moto, lo mismo pues los demás vehículos, pero eran espectaculares. A mí me gustaba mucho cuando Walter y Automan se fusionaban. Sí. Entonces tenían un problema que la lógica de Automan no podía resolver porque no tenía la lógica de los humanos. Y necesitaban la fuerza de Automan, entonces ellos se fusionaban. Entonces hablaban a dos voces. Entonces eran las dos voces de los dos hablando al mismo tiempo. Entonces tenían la lógica de humano de Walter. Entonces no puedes decirle esto a tal persona porque se puede sentir ofendida. Automan lo programaron para que fuera honesto. Sí, así decía la verdad. Él decía la verdad. Entonces, ay, mi esposa, su esposa es muy fea o cosas así. Sí. Y él decía cosas así. Y todo el mundo era como, oh, claro, más que un man pues, muy grande, pintoso. Entonces, claro, la gente como, desde donde él entraba llamaba la atención y entonces, claro, al fusionarse, entonces tenía como la conciencia de humano, pero la fuerza de Walter. Entonces él disparaban y a Automan no le pasaba nada y Walter me acuerdo que era como dentro del cuerpito, sí. Así. Sí, era también para eso, como que hay una balacera, entonces pues obviamente Walter es vulnerable. Entonces lo que hacían era meterse en el cuerpo de Automan para protegerse. Claro. Sí, eso era lo que... Era muy chévere. Algo que me gustaba mucho de Automan era como el elemento dramático, ¿no? Como que uno dice, el tipo aparentemente es perfecto, pero tenía un punto débil. El punto débil era la energía. Claro. Entonces llegaba un punto en que decía, no, ya la carga que yo tenía, pues ya con esa carga hizo el carro, Cursor le hizo el helicóptero, sí. El arma, no sé qué, pero ya poco a poco se va agotando, se va gastando. Él requería en algún punto... y él desaparecía. Sí, claro, desaparecía. Entonces decía, para no desaparecer necesitaba un toma corriente. Estar cerca de un toma. Y llegaba a sitios, por ejemplo, el búnker de algún maloso. Claro. Los automanes modernos se llaman teléfonos celulares. Sí. Entonces, si llegaba al búnker de un criminal y no había tomas, allí en este Automan decía, Walter, qué pena, pero no tengo energía, me tengo que desaparecer. Se desaparecía y se iba a cargarse, ¿no? Y entonces, claro, era este pobre tipo, como dice Andrés, en la guarida o rodeado de ladrones o de criminales. Y el otro se iba porque tenía que irse a cargar y ya vuelvo, pero se demoraba, creo que tenía como un tiempo, no sé. Tenía que volver a cargar y cuando lo lograba hacer, podía llegar. Otra cosa chévere de Automan es que él podía, como igual era una entidad digital, él podía viajar a través de las redes de computadores. Entonces, si uno tenía su computador conectado a un teléfono, por ahí él podía viajar. Entonces, él realmente, si uno era que, hay un computador y por ahí salía. Sí. Y se materializaba y llegaba. Entonces, no era omnipresente, pero digamos que tenía esa facilidad. Para él sería mucho más fácil vivir en esta época, que todo el mundo tiene computador o por lo menos. Y que hay inalámbricas en todas partes. Exacto. No tiene que estar todo cableado, pero en la época era bien, porque de todas maneras en todas partes había red eléctrica, y en todas partes hay teléfonos, y pues ya los computadores eran cada vez más comunes. Sí, Automan ahorita podría cargarse como los celulares que carga por contacto. Ajá. Por inducción magnética. Por inducción magnética, entonces claro, como el BB-8 o como algunos Android, unos teléfonos de Samsung que lo hacen. Sería una época, bueno, eso es lo mismo que hablaba yo con Carlos la semana pasada, en el video pasado. ¿Sería bueno un reboot de Automan? Sí, sería espectacular. Lo único es que obviamente ya no tendrá la novedad que tenía en esa época. En esa época recordemos que los computadores apenas estaban empezando a llegar. La gente tenía no una idea como tan concreta, como tan normal, ¿no? Pues es que yo sé exactamente qué puede hacer y cómo funciona. En esa época era un misterio, ¿no? Veía los computadores como algo esotérico por allá lejos. Entonces realmente no. Yo vine a tocar un computador años después en el colegio, ya en 10º, 11 que aprendí D-Base, DOS, y WordStar y Lotus 1, 2, 3. Sí, exacto. Entonces, y esas vainas. Yo también siento lo mismo. Yo no creo que, por ejemplo, pudiera haber una versión moderna de Automan. Creo que sería, lo que vos decís, sería un recurso muy desgastado ya. No he visto series con hologramas, ni con hologramas pues ya en 4D o con una dimensión física pues capaz de tocar y de reaccionar con los objetos, porque todos son robots mimetizados perfectamente, todo ese cuento.
Pero yo no creo que la gente en este momento le parezca novedoso un tema como el de, Sí, como el de no. Automan. O sea, lo más parecido sería de pronto un poco Brainiac, que es este villano de Superman, que es como el único que yo veo como que tendría como características parecidas, pero ya. Y de todas maneras, no sé si en este momento la gente sea, igual sienta como esa misma empatía con un personaje que es perfecto, o sea, que es perfecto de lo bueno que es, porque digamos que el recurso siempre es como que, no, algo tan bueno no puede ser cierto, o sea, Sí, tiene que tener su lado malvado, me está ocultando algo, me está engañando y efectivamente, pues, como dicen, piensa mal y acertarás. claro, y en esa época, por ejemplo, para nadie podría ser descabellado que se creara un holograma de un computador de esos tan viejo. Ahora creo que nadie se comería el cuento. Sí, no. Menos los niños. No, Sí. hacer un computador, No. hacer una cosa que creo que en este momento no, la gente no le tendría como esa credibilidad a la serie. Qué lástima porque Automan era muy bacana. Sí, era muy chévere. Por eso me extraña tanto que solamente hubieran hecho 3 episodios. Es que esa es la cosa, ahorita hablábamos, de hecho, y es sorprendente, pero es que Automan costaba mucho. Sí. Un capítulo de Automan era muy costoso, costaba casi $1 millón y la gran mayoría se iba ni siquiera pagando actores como por ejemplo en Friends o en un Seinfeld, que cada capítulo costaba 5 o 6 millones de dólares porque había que pagarle a los actores. Por los actores no, en esa época pues el sindicato de actores no era tan costoso, y esta serie fue previa a la huelga de guionistas del 84, Sí, claro. en la que cayeron. Yo creo que esta serie no alcanzó a caer en ese problema, o tal vez O la tal huelga, vez la huelga fue de la que lo guionistas mató. fue la que lo mató. Puede ser, eso no lo leí. Como pasó también hace pocos años, ¿no? Que, Sí. que Breaking Bad, pues esos también sufrieron, ¿no? La Battlestar Galáctica nueva, Galáctica. Heroes sufrieron con el tema de la huelga de guionistas del 2005, No, yo creo que fue más o reciente. fue más hacia acá, Sí, 2008, 2010. 2009, 2010 tal vez. Por ahí. Ah, sí, Heroes desde el 2009 creo que fue esa huelga. Entonces creo que posiblemente haya sido la huelga de guionistas del 84 lo que lo mató. Entonces no tuvieron esos capítulos del niño feral, que lo tuvieron todas las series, que eso lo vamos a hablar cuando nos toque, porque el Lobo del Aire la tuvo, el capítulo de niño feral y el capítulo de niño con síndrome de Down, Sí. que ellos que como que hicieron unos guiones para todo, y eso mismo salía en Manimal y salían todas las otras series. Tal vez sí haya sido la huelga de guionistas lo que ayudó como a darle la puñalada final a Automan, porque el último capítulo se emitió el 2 de abril del 84, o sea, 13 capítulos nomás, nada. Increíble. O sea, una serie ahora de 13 capítulos, creo que ni Flash Forward, que para mí es uno de los mayores fracasos, así como Qué recientes pesado. de la televisión. No, y muchas series, pues ve la batalla final, la nueva, también, ok. que creo que hicieron 2 temporadas y eso que pues, lo ¿Dos? sufrieron. ¿No fue una? Yo no sé. Creo que alcanzaron a hacer una segunda, pero la mataron. Siempre anunciaron que no iban a hacer más y Sí. hasta ahí llegó. Y eso no era la época como ahora que hay mid-season, hacen una prueba como a final de año a ver si la serie de pronto continúa. No, en esa época la serie las daban y ya. Sí, claro. Y a Colombia obviamente llegaban con unos años de Sí, de como 3 antigüedad. 4 años de cambio, también por el doblaje que había que hacer y todo eso. Y además también me sorprende que esta serie que fue tan famosa y tiene tantos seguidores porque de hecho en IMDb está muy bien calificada. Esta serie apenas le vinieron a sacar DVD en el 2012 Uy, sí. en Australia, y el DVD pues ya en el resto del mundo y región 1 pues así para como el resto del planeta en el 2015, solo hasta el año pasado le sacaron DVD. Ya, pues. No está en Blu-ray todavía como el Lobo del Aire y otras series que sí se consiguen en Blu-ray, esta no. No, pues que igual la calidad de la época. Bueno, no sé. Sí, no da para escalarlo No tanto. creo. Y no creo, porque tendrían que volver a pintar así como hacían con el Automan original, no sé qué. Sí, porque recordemos también en 1984, o sea, estaban hablando no de widescreen, sino que era Televisor viejo, normal, televisor viejo, televisor color. cuadrado, claro, entonces no, la imagen, el formato no aguanta. Yo no sé si de pronto podrán ampliarlo, hacer algo pues con eso, pero igual se vería muy complicado, o sea, no la veo tan fácil. No, el DVD está bien, y en Blu-ray ya creo que sí. Ah, bueno, el Play 3 o el Play 4 hacen como un escalado y la imagen se ve mucho mejor, pero pues ya estirarla y forzarla para Sí. que
se pudiera ver en DVD, en Blu-ray, ya sería una exageración. Sí, no aguanta. Photoman fue una de esas series como dejémonos de vainas que como que acaban la carrera de los actores. Desi Arnaz casi no volvió a actuar en nada. Yo lo vi allí nomás. No supe más de él. Curiosamente, ambos tuvieron carreras hasta el 91. En el 91 hicieron como su última aparición en la pantalla pequeña, pues en la televisión. Pero obviamente cada uno siguió vinculado al tema de la actuación y todo eso. Desi Arnaz tiene un teatro donde hacen obras y musicales y ese tipo de cosas. La esposa falleció el año pasado por un tema de cáncer. Eran él y la esposa los que se dedicaban como a promover como toda la cultura donde ellos viven. Y Cho Wagner se volvió cantante. Vea pues. Como de música medio folk, medio country. Pero el tipo, él lo explotaron de una forma en la serie. Sí. O sea, él sí como que vivía el personaje. O sea, él como Automan, nosotros lo veíamos como Automan. Rara vez las demás personas lo veían como Automan. Él se disfrazaba. Sí, claro. De hecho, uno de sus personajes favoritos era el agente Man. Entonces, como que el tipo lo veían así pintoso, alto, grandote, con saco y corbata y todo, solamente se veía como una rayita, un brillito aquí en el cuellito. Entonces, eso era como lo que lo delataba. Pero el resto era el agente Man. ¿Usted cómo se llama? Auto. Y se apellida Man. Ok, listo. Y era el agente del FBI que todo el mundo sí, claro. lo respetaba y de una le creían. Ah, usted es el agente del FBI. No, ¿cómo no? Venga. Claro. Y el capitán, el teniente Cor, todo el mundo, buen trabajo, excelente. Y lo felicitaban y todo el mundo creía que... pero lo más chistoso era que él nunca se presentaba como un agente del FBI, sino que la gente asumía que como venía con un policía, porque andaba con Walter, todo el mundo asumía que él era un agente del FBI. Y además, claro, un tipo imponente, pues con un tipo de unos 2 metros 5, casi más de 2 metros, claro. Lo que usted diga, agente Man. Muy chistoso, y era así, el agente Man, y Walter, pero ¿cómo así? Eso que él acaba de decir, yo lo vengo diciendo hace 2 horas, nadie le creía, nadie se acordaba, pero lo decía el agente Man, no, obviamente, por supuesto, Porque era muy curioso. Entonces le tocaba cantar él también, se ponía su pinta. Él cantaba y por eso en un episodio tuvo una guitarra hecha por Cursor y todo el cuento. El tipo... y me acuerdo una vez que se fue como una despedida de soltera, algo así. Sí. Y que ahí se quita la camisa porque era parte del personaje. Entonces diga, se quita la camisa y dice... Y queda brillante. Y queda brillante porque la piel de él es así. Es y todas las mujeres, cuando se quita la camisa, todas como que... Sí, porque pues era una serie, aquí se la ponían para unos, yo no sé qué tan censurada estuviera la serie en esa época, pero pues en los Estados Unidos no era una serie para niños, sino ya un contenido un poquito más adulto, porque tiene armas y hay un tema criminal y todo el cuento, entonces, pero aquí se la daban a uno sin ningún problema, no sé qué tanto le recortarían. Hay un dato de Cho Wagner que a Andrés le va a parecer chévere, y fue que la inspiración para el papel se la tomó a William Shatner en su papel de Star Trek. Perfectamente cuadra. Sí, su comportamiento como tan flemático, pero también flemático y a la vez descomplicado, como que va soltando las cosas diciéndolas sin medida. Y que está en dominio de la situación. Siempre. Está en control, pues bien, es alguien muy seguro de sí mismo. Esa es como la idea, o sea, también Kirk se destaca por eso, porque el tipo está seguro de sí mismo, es el eterno optimista, el que sabe que las cosas van a salir de alguna forma, pero van a salir. Sí. Mientras que Walter era el que se preocupaba siempre, no nos van a matar, esto va a salir mal, no hagamos esto, sí, eso. Y Walter, no, pero Walter, eso es algo muy normal, y se monta en el carro y se viene y resolvían las cosas. Y resolvían las cosas, sí, para no resolver las cosas hay que hacerlas. Lo más chistoso, Cho Wagner tiene un sitio web hecho en Wix. Sí, chowagner.com, y uno entra y está hecho en Wix. Tiene unas olas y se mueve, y si quieren visiten el sitio de Cho Wagner. Y todavía es vigente, el tipo canta. Fue el que llaman el Rain Man del circo de Barnum and Bailey. O sea, como el presentador de un circo durante muchos años. O sea, al tipo le encanta el teatro, el espectáculo. El tipo estaba linkeado pues como con ese tema, y nunca dejó como su pasión por la actuación, porque pues por lo que leí desde muy joven actúa. Además pues un tipo con esa pinta, claro, pues era como obvio que malo llama la atención.
Lo que dijimos ahora, Automan la repetían aquí en Colombia hasta el cansancio, pero sí hay varias cosas que yo me acuerdo. Por ejemplo, hay un capítulo con unos motociclistas y eran harlistas todos, grandes, no sé qué, fuertes, llenos de tatuajes y todo el cuento. Y Automan llegaba en una moto que era como una ninja. Ah, sí. Entonces, claro, lo moderna. Y super moderna, obviamente, y una moto que brillaba y todo, y los otros tipos lo miraban así, pero apenas de baja los tipos eran como... y lo aceptan en su grupo, tengo que volverme a... Eso siempre le pasaba, o sea, el tipo con su sola presencia, como, ok. Ok, sí, lo que usted diga, agente man. Sí. Y la tecnología en esa época pues daba para eso, para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué más te acuerdas así como de Automan? De Automan, eso que me llamaba mucho la atención que fuera esencialmente bueno, o sea, nunca se le vio como que tuviera un lado oscuro, como que en algún momento pudiera, con tanto poder, pudiera llegar a corromperse. De hecho, a veces el que dudaba era Walter, porque decía, no, pues que mi capitán no me hace caso, voy a tener que romper las reglas para poder hacer lo que yo sé que es correcto. Y como explicarle eso a Automan era muy complicado, porque decía, no, pero ¿cómo así? La ley dice esto, la regla es esta. Claro. Tenemos que seguir la regla. Él tenía cierta programación, a él le enseñaron que esa era la ley y él la tenía que cumplir. Exactamente. Entonces nunca se le pasó por la cabeza a Automan hacer algo en beneficio propio. Siempre era un servidor de la ley. Era el servidor perfecto de la ley. Yo no me acuerdo de Automan hiriendo gente. No sé si él respetaría las leyes de la robótica de Asimov. Sería genial. Pero no me acuerdo pues como verlo como matando a alguien o hiriendo a alguien. No, en general en esas películas no, que maten a alguien no era común. No. Era así mucho como que le pegaban el disparo y el arma o en un brazo, que siempre las balas, sí, no sé por qué siempre dan aquí. Pero realmente no recuerdo que ellos hubieran tenido incluso heridas graves. Era en cualquier balacera, si había peligro, pues Walter se metía en el cuerpo de Automan y lo protegía. Yo realmente no recuerdo que hubieran matado a alguien así en la cámara. Si era de pronto el crimen antes, ¿no? Como que fulanito asesinó a alguien y por eso lo estaban buscando por homicidio. O generalmente eran como robos. Sí, robos, era crimen un poco más ligero, no era así. Sí, no era tan que la masacre en no sé dónde o que 30 muertos, no. Sí, o que el mafioso que estaba haciendo algún tipo de trampa en los casinos y que por eso se pueda meter a la red de computadores del casino. Eran como el tipo de crímenes que yo resolví. Ya me acordé, había una escena que Automan entra en un casino y necesitan plata. Sí. Y no tiene, pues obviamente él no tiene plata, pues es un holograma. Y habla con una máquina. Sí. Pero le habla de forma seductora, como por ejemplo le hablaría a vender a una robot. Le dice, hola, preciosa, algo así, no sé qué, y empieza la máquina. Y le bota todas las monedas y le da la plata. Y Walter es como, pero no sé qué, no te preocupes, la vamos a devolver, no sé qué. Él siempre iba como avanti y saliendo de las cosas y eso me parecía muy chévere. No sé hasta qué época la habrán transmitido aquí en Colombia, pero creo que ya para los 88, 89, 90 ya esa serie no la daban aquí. No, eso fue en los 85 por ahí, o sea, no creo que haya sido... Esa serie tienen que haberle dado duro 85, 86, tal vez 87, pero yo creo que ya... Sí, pero no más allá no. Increíble dos cosas, vea. Uno se sienta a hablar de lo que le gusta. ¿Cuánto tiempo cree Andrés que llevamos hablando? ¿Una hora, tal vez? 43 minutos en este momento. Bueno, llevamos 43 minutos hablando del tema. No, pero yo creo que ya sí. Quedó cerrado como el tema de Automan. Queda pendiente ver la batalla final. No, hay muchas series. Ahora nos sugirieron también el superhéroe americano, sí. Que esa serie sí que es buena. Sí. Esa serie sí que era interesante. No, y que tenía muchos subtextos, muchas cosas que uno de niño no entendía, como que uno le daba, el tipo vuela, ay, qué torpe es, ya. Y era chistoso. Chistoso, pero ya realmente uno le pone cuidado, era una profundidad interesante, era muy chévere. Hoy estamos pendientes de tráiler de Star Wars, de Rogue One, Star Wars Story. Esta mañana, pues saliéndonos ya como del tema, esta mañana vi el detrás de escenas. Detrás de cámaras, sí. El detrás de cámaras que lanzaron porque esta semana están en el Celebration en Europa. Man, y me puse a llorar. ¿Sí? Sí. Sí, porque no vi pantallas verdes, no vi... sí, todo de verdad.
todo muy bien hecho, no sé, me emocioné mucho. Creo que ya entiendo más. Los vehículos. Sí, los vehículos, los robots, pero estoy ya desesperado por ver el tráiler de Rogue One y ver a Darth Vader y ahí. No, él sí quiere, yo no quiero ver nada. Hasta el día del estreno yo quiero llegar virgen así a la... Una gran ventaja de esto que nosotros hacemos con el blog es enterarse de muchas cosas. Por ejemplo, cuando me senté a leer ay, que me olvidé que hicimos el programa pasado. ¿El Forkistock o el...? No, el AI. Ah, de Beowulf. De Lobo del Aire, cuando me senté a leer de Lobo del Aire y enterarse de una cantidad de cosas que lo que vos decís, uno no, primero no le prestaba atención, segundo esa información jamás hubiera llegado aquí a Colombia porque eran cosas, y ahora de Automan y ver tantas vainas, leer tantas cosas chéveres que hay como detrás de la producción, no, a mí jamás se me hubiera ocurrido que Automan estuviera inspirado en Tron. Y eso es chévere, esa es la parte chévere de lo que nosotros hacemos en el blog. La parte que casi no me gusta es tener que estar viendo cosas que no quisiera ver para no spoilearme. Ah, sí. Entonces sí, realmente para poder comentar, para poder hablar, para poder decir las cosas, para poder recomendarle a la gente las vainas y dar como una opinión personal obviamente, pero sensata, pero con fundamento, tiene uno que ver una cantidad de cosas que no quisiera ver. Sí. Eso ha sido como lo único como medio chévere. También estamos en Comic Con de San Diego en este momento. Pues no los de Geeks Magazine, sino pues están en la Comic Con en este momento. Sí. Está por iniciar, no estoy seguro. No, mentiras, todavía no he iniciado. Pero vienen cosas chéveres. Ya el otro mes Suicide Squad, Sausage Party, que esa me la quiero ver. Sí, qué curioso. Pete Dragon, bueno, vienen una cantidad de cosas. Y Star Trek Beyond, julio 28. Esa ya sale la otra semana. Sí, ya. Andrés ya tiene boletas. Todavía no, pero voy a conseguirlas porque sí me interesa mucho. Viene, pues, The Killing Joke, que lo hablábamos ahora, hay que irla a ver. Claro. Yo ya tengo boletas, gracias a Dios. La van a dar en algunos cines aquí en Colombia, no en todos, pero sé que Cinemark y Cinépolis la van a traer, no sé Cine Colombia, ni tampoco sé Royal Films, pero The Killing Joke, la adaptación, es la home movie de la historia de la historia pues de cómo de la novela gráfica es la historia de cómo será que es no, sí, sin spoilers, pero hay que verla. También hay un concierto de Queen, un documental de Queen que va a salir la otra semana para que vayan a verlo, eso va a estar muy interesante. Cazafantasmas hay que verla este fin de semana. Claro. Y voy a ver si puedo ver Warcraft. Yo creo que esa ya toca verla en horario 11 de la mañana y... Con niños pateando la silla y yo creo que es yo creo que más bien con señores gordos pateando la silla, señores gordos y calvos de 37 años pateándole la silla adelante y tirando crispetas para todos lados. Muchas gracias por ver el programa. Esto Retro Talk ha tenido buenos comentarios por parte de la gente. Hubo alguien que nos pidió ¿de qué fue? De ver la batalla final. No, alguien era Carlos. Pero alguien nos escribió, de Manimal, alguien nos escribió en el blog y nos pidió que hiciéramos un programa. Muchas gracias a las personas. Por favor, sugiérannos en el video de qué quieren que hablemos. Pues obviamente tema tenemos mucho, pero sí, ¿en qué orden? Pero sí chévere que la gente nos diga, me gustaría que nos hablaran sobre alguna cosa, porque eso es chévere, eso es interesante y eso pues nos gusta porque pues nos damos cuenta que la gente ve lo que hacemos, porque a veces siento que estamos aquí hablando solos, pero luego entro a ver las estadísticas de YouTube y mucha gente ve el blog, mucha gente lee los videos y realmente a mí me dicen, ¿por qué hacemos videos tan largos? ¿Por qué no hay cosas de 5 minutos? No, pero ya este va a ser menos de una hora. Este va a ser menos de una hora, 48 minutos. Muchísimas gracias quienes están viendo, pues quienes llegaron hasta aquí. Muchas gracias Andrés, a Apolo Duvalis, por venir al programa, por la comida que comimos antes de empezar con el programa. Sí, que mi novia nos ayudó con la producción, muchas gracias. Sí, aquí está la novia de Andrés, está con pena y no quiso salir en cámara, pero creo que es más friki que todos nosotros. Sí, una Jubian de nieve. Sí, bien Jubian, bienvenida a este hogar cada vez que quieras. Y yo, @Alejo Serrano, así me encuentran en todas partes. Suscríbanse al canal, por allá está el botón para suscribirse. Visiten el blog que es geeksmagazine.co
Y pues nada, que suene la polka. Pero dime, ¿por qué me llamaste Automan? Significa que eres el primer hombre verdaderamente automático del mundo. Puedes hacer cualquier cosa porque no eres real. Pero no soy. Soy tan real como tú. Solo diferente y gracias a ti, perfecto. Nadie es perfecto, Automan. Eso no es verdad, Walter. Me has programado para observar a otras personas y hacer todo lo que ellos hacen tan bien como ellos. Jimmy Connors jugando tenis, John Travolta bailando. Es más, en escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. He creado un monstruo.